¿Qué tal amigos? En este programa de Yo Empresa vamos a aprender acerca de los costos y gastos. Realmente es un tema bastante importante, pues a través de ello nosotros tomamos decisiones día a día y nosotros diseñamos estrategias, lo cual permiten un mayor crecimiento. Muchas veces en nuestro medio observamos muchos empresarios que no cuentan con una información detallada acerca de los mismos. Así que en este programa vamos a aprender algunos principios básicos y vamos a aprender a cómo estructurar dichos costos. Así que iniciamos. Pues bien, vamos a iniciar hablando acerca de la importancia de los costos y gastos para la empresa. Y en primer lugar, es importante para establecer precios. No podríamos hablar de fijar un precio si no tenemos información acerca de cuánto nos cuesta nuestros productos. También es muy útil para poder establecer márgenes, es decir, nosotros podemos establecer ciertos objetivos de cuánto queremos ganar a través de un margen bruto o a través de un margen neto. También nos sirve para establecer objetivos de reducción de costos, pues la información nos da un panorama completo acerca de qué área es donde más se necesita. También nos sirve para evaluar la rentabilidad, ya sea por producto o por tienda. Y es muy útil dicha información para poder establecer promociones. No podríamos hablar de una promoción de descuento de un 10, 15 o 20% si no tenemos información acerca de ese costo de ese producto, lo cual es un límite para poder establecer una promoción. Y nos sirve para conocer nuestro punto de equilibrio, es decir, el punto por el cual nosotros sabemos cuando hemos cubierto nuestros costos y a partir de ahí nosotros empezamos a generar utilidad. Así que la importancia de tener información sobre costos y gastos es fundamental y es por ello que vamos a aplicar varios principios y vamos a entender las categorías de cada uno de ellos para poder tomar decisiones. Cuando hablamos de clasificación de costos, podemos entender que hay dos tipos. En primer lugar, los costos fijos. Debemos de entender que son costos fijos aquellos que no tienen relación directa al volumen de producción y venta. Y también existen los costos variables, y son aquellos que sí tienen relación directa con el volumen de producción o venta. Cuando hablamos de clasificar cada uno de estos costos es importante tener en cuenta dicha definición, pues si nos apartamos de ella es muy frecuente que nos podamos equivocar en saber cuál es fijo y cuál es variable. Por ejemplo, cuando preguntamos la energía eléctrica, ¿qué tipo de costo es? ¿Fijo o variable? Y decimos, si en un mes nosotros pagamos 600, en el siguiente mes nosotros pagamos 605, en el siguiente 620, en el siguiente 615, ¿qué tipo de costo sería? Pues muchos responderían que es un costo variable, lo cual no debe de ser así, pues no depende de cuánto varíe en cantidad, sino que depende si tiene relación o no directa con el volumen de producción. Así que es importante que tengamos en cuenta eso para poder clasificarlos y tiene que ser de una forma bastante correcta. Cuando hablamos de costos fijos, decíamos que son aquellos que no tienen relación directamente proporcional con el volumen de producción o venta. ¿Cuáles podrían ser los costos fijos en una empresa? Por ejemplo, podría ser el pago de sueldos, aquellos que son dados en unidad de tiempo, ya sea en forma mensual o en forma quincenal. También pueden ser costos fijos el pago de alquiler cuando la empresa opera en un local que no es propio. También pueden ser costos fijos el pago de energía eléctrica, el pago de teléfono, el pago de agua, el pago de la televisión por cable, por ejemplo, es decir, todos aquellos costos que están dados en unidad de tiempo, lo cual significa que no depende si se venda o no dentro de la empresa, siempre se van a incurrir en ellos. En esta gráfica que podemos observar, podemos ver el eje de las X y el eje de las Y.
En el eje de las X podemos observar las unidades producidas o vendidas y en el eje de la Y podemos observar los costos. Pues podemos ver que los costos fijos están representados por una curva horizontal, lo cual significa que no importa cuánto se produzca o venda, seguirán siendo siempre 2000. Por ejemplo, si producimos o vendemos 0 unidades en este mes, pues los costos fijos serán de 2000. Si producimos o vendemos 1000 unidades en este mes, pues los costos fijos serán pues 2000. Si producimos más de ello, los costos fijos continuarán siendo de 2000. Esto significa que si no vendemos nada, pues la pérdida en la empresa será la sumatoria de los costos fijos. Entender los costos fijos es muy importante porque a través de ello podemos beneficiarnos de las economías de escala, lo cual significa que a mayor volumen de producción, los costos fijos se van diluyendo entre cada unidad producida hasta ser un costo totalmente irrelevante. Como podemos observar en esta tabla, podemos ver que si los costos fijos son de 2000 y producimos una unidad, pues los costos fijos unitarios van a ser de 2000. Si producimos 2 unidades, serán de 1000. Si producimos 4 unidades, 6 unidades, podemos observar que los costos fijos se van reduciendo hasta tener una suma totalmente irrelevante. Pues a esto se le denomina economías de escala, que es muy importante que lo debamos de tomar en cuenta, que a mayor volumen los costos unitarios serán cada vez menor. Ahora hablaremos de costos variables y decíamos que son aquellos que sí tienen relación directa con el volumen de producción y venta, lo cual significa que a mayor volumen, pues mayor costo variable y a menor volumen, menor costo variable. Estos son, por ejemplo, las materias primas. Si nosotros tenemos un sistema de producción, pues las materias primas incurrirán en mayor costo si producimos más. También la mano de obra directa puede ser considerada como costo variable si pagamos a destajo. Pues cada uno de ellos va a tener una relación directamente proporcional en la medida que incrementemos el volumen de producción. Aquellas empresas que no producen, sino que solo comercializan un bien o un producto, pues el costo variable sería el costo del producto que le pagamos al proveedor. En la gráfica podemos observar pues que hay una relación directamente proporcional, que en la medida que aumentan las unidades producidas en el eje de las X, así también aumenta el costo variable en las ejes de las Y. Entonces, podríamos decir, por ejemplo, que si estamos produciendo pan, podríamos decir que uno de los costos variables es el costo de la materia prima y en este caso podríamos decir que es la harina. Para producir un pan, podríamos decir que nos llevamos cierta cantidad de harina que su costo es de 25 centavos. Si producimos 2 panes, pues el costo de la materia prima, que en este caso es la harina, serían de 50 centavos. 3 panes serían de 75 centavos y en sí, cada vez que aumentamos el volumen, pues el costo de la harina será mayor. Como podemos observar en esta tabla, en la medida que incrementamos el volumen de producción, pues también se aumenta el costo de la materia prima. Sin embargo, acá hay un supuesto en el cual, si analizamos de manera profunda, podríamos decir que no es válido, y es que el costo variable permanece en la medida que aumentamos el volumen de producción, es decir, 25 centavos va a ser siempre el costo de la onza, aunque aumentemos la cantidad producida, lo cual no es cierto si consideramos la curva de la experiencia o el costo de negociación con los proveedores. La curva de la experiencia nos sirve para reducir costos variables de la mano de obra directa, pues en la medida que aumentamos nuestra experiencia de producción, aumentamos la velocidad y por lo tanto reducimos costo en el tiempo. También, si aumentamos el volumen de producción, vamos a tener mayor capacidad de negociar
con el proveedor a que nos dé un costo más bajo de las materias primas y así poder reducir los costos variables. Entonces es bien importante tener en cuenta el efecto que puede tener el costo variable, que es muy particular y muy independiente pues de los costos fijos. Cuando hablamos de costos totales, pues sabemos que primero debemos de calcular los costos fijos y los costos variables. Y una vez que tengamos calculado cada uno de ellos, pues estamos en la propiedad de poder calcular pues esos costos totales de la empresa. En la gráfica acá podemos observar pues la curva de los costos fijos y también podemos observar la curva de los costos variables. Los costos totales se representarían ¿de qué manera? Pues los costos variables estarían ubicados sobre la curva de los costos fijos. Entonces con ello nosotros podríamos ya tener un panorama completo acerca de los costos totales de la empresa. Para calcular el punto de equilibrio, pues es importante poder establecer un precio y con base a ese precio poder establecer la curva de los ingresos. Los ingresos se calculan por la relación entre el precio de venta por unidad y la cantidad de unidades. En base a ello nosotros podemos establecer una curva de ingresos. En esta tabla podemos observar que si nosotros vendemos un pan en 60 centavos, pues nuestros ingresos serían de 60 centavos. Si vendemos 2 panes serían de 1.20. Si serían 3 panes, pues obtendríamos 1.80 y así sucesivamente. En la medida que nosotros incrementamos el volumen de venta, así también se incrementará nuestros ingresos, tal como podemos observar en esta gráfica, que al igual que los costos variables, la relación es directamente proporcional. ¿Por qué? Porque en la medida que aumenta una variable, también aumenta la otra. Entonces, una vez que nosotros hemos establecido la curva de los ingresos, pues ya podemos establecer el punto de equilibrio. En esta gráfica ya podemos observar la integración de todas las curvas. Podemos observar los costos fijos, podemos observar los costos variables, podemos observar los costos totales. Podemos ver que el punto de equilibrio es la interacción entre dos curvas, la curva de los costos totales y la curva de los ingresos. Entonces, para ello podemos interpretarlo de la siguiente manera. Abajo de ese punto de equilibrio, cualquier producción o venta que hagamos va a generar pérdida para la empresa. Arriba de ese punto de equilibrio va a generar ganancia. Un pan que se venda adicional a ese punto de equilibrio, pues sabemos que ese pan generará ganancia. Hay otros factores importantes. Cualquier pan que nosotros vendamos, es decir, a un precio de 60 centavos, sabemos que su costo variable es de 25 centavos. Significa que el margen bruto será de 35 centavos. Por cada pan que nosotros vendamos vamos a ganar 35 centavos. ¿Para qué nos va a servir esos 35 centavos? Pues nos va a servir para cubrir nuestros costos fijos. Es decir, con un pan tenemos 35 centavos, con 2 panes tenemos 70 centavos y así sucesivamente. La pregunta sería, ¿cuántos 35 centavos necesitamos para cubrir el costo fijo de 2.000? Lo podemos obtener con una simple división. 2.000 dividido 35 centavos, pues nos va a dar el punto de equilibrio, que son de 5.714 unidades. Que entonces en este caso sería el punto de equilibrio en unidades. También podemos obtener el punto de equilibrio en unidades monetarias, que sería de 3.428. Con obtener un punto de equilibrio podemos obtener el otro, es decir, si tenemos 5.714 unidades, lo multiplicamos por el precio y con eso tenemos el punto de equilibrio en unidades monetarias o en ingresos. Y otro punto que debemos de tomar en cuenta es que cualquier pan que nosotros vendamos arriba del punto de equilibrio, pues el margen bruto se convierte en un margen neto. Es decir,
los 35 centavos que nosotros obtenemos arriba del punto de equilibrio se vuelven en utilidad directa, se convierte en utilidad neta. Así que amigos, este es el tema de los costos fijos y los costos variables, que es muy importante que nosotros debamos de tenerlo en cuenta. Es importante tener la información detallada. Muchas empresas hacen uso de algún software, lo cual hay un momento para hacer uso de él. Antes nosotros debemos de sistematizar cada uno de estos elementos. Así que si deseas aprender un poco más, ya sabes, esto es Yo Empresa, soy Alex Calderón y ya sabes que puedes visitarnos en cualquiera de nuestras redes sociales.